Desde el pincel, las ideas, las obsesiones, la recreación del mundo que mira, la recreación de su mundo interior. Carmen Ávila habla desde la mirada puesta en el horizonte, encima de los árboles, en mar adentro y a la deriva. Desde su trazo construye esas historias que desgarran o revitalizan la armonía de una tarde antes de ponerse el sol. Hay un árbol que de tanta tinta nos provoca levitar. Vertiginosos caminos desde la interpretación. Los misterios que rondan la creación nos llevan inevitablemente a las preguntas. Contemplar es sentir e indagar. El arte plástico es un timón en el que Carmen conduce los días de su vida, el recuento de los años, la transcripción de las emociones. En esta entrega de Maestros en el Arte, conversamos con la pintora Carmen Ávila. Como todos los niños, siempre queremos ser maestros, doctores, policías. Y yo desde niña quise ser maestra. Influyó mucho en mí una tía religiosa que tuve, que tenía un orfanato de niñas. Entonces, en las vacaciones nos invitaba a ir a jugar y a enseñarles algo a las niñas, a todas las primitas. Ya cuando yo estuve en la carrera que inicié, trabajaba con ella en las mañanas, o sea, le iba y le ayudaba, y en las tardes iba yo a la normal. Y así como inicié, estuve prácticamente los 3 años de carrera ayudándole con un grupo de niñas. Y de ahí, pues terminé la carrera y me gradué y ya tuve que salir de San Luis Potosí. Lo recuerdo alegre, porque mi tía era de una orden religiosa, pero se separó de la orden para hacer ella su labor. Entonces le dejaban a las niñas, las mamás solteras que trabajaban, iban y las veían cada 8 días. Y las niñas estaban muy bien atendidas, eran muy alegres. Recuerdo que sí se divertían. Y como mi tía no tenía muchos recursos para pagar maestros, pues nos invitaba a las sobrinas mayorcitas a irle a ayudar para entretener a la hora de algún espacio que tuvieran ellas de diversión, ¿no? Y de ahí nació. Bueno, mi traslado de San Luis Potosí para acá fue a raíz de mi matrimonio. Yo estaba trabajando allá, tenía 4 años de docencia en área rural. Pedí un permiso por tiempo indefinido para venir para acá. No, miento, fue un permiso por 3 meses. Regresé a reanudar a los 3 meses y como no encontré un cambio, ya sea permuta o que me dieran plaza aquí en la capital, renuncié a la plaza. Entonces primero metí un permiso indefinido, el cual ya después dije no voy a volver, y ya renuncié a la plaza, porque aquí no se dio la oportunidad de trabajar en el sistema federal como yo estaba allá, ¿no? Fue muy interesante y mucho aprendizaje. Yo era una chica de ciudad, jovencita, salí mi primer año de plaza a un lugar que se llama Encinillas, que estaba dentro del municipio de Lagunillas, una zona semiárida de San Luis Potosí.
La gente era muy pobre. Había caminos de terracería, no habían caminos pavimentados. Yo para llegar allá hacía de San Luis Potosí alrededor de 10 horas. 4 o 5 en carretera pavimentada y las demás en terracería. Cuando había camión, porque en ocasiones en los tiempos de lluvia se inundaban las terracerías, no se podía transitar en camión. Teníamos que salir a caballo o a pie, entrar y salir. Y fue una experiencia difícil, pero muy bonita. Yo me divertí mucho porque fui a iniciar una escuela en una comunidad muy pequeña, la cual había 7 casas, chocitas de carrizo con palmita, y había 3, 4 cercanas en las que fui a censar para ver cuánta población escolar iba a tener. Y sí, fuimos 24 alumnos, 25 más o menos, distribuidos en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Yo daba las clases a todos los grados, entonces era distribuir el tiempo para estar con cada uno. Te menciono que había más niños de primero y segundo, alrededor de 7, 8, 2 de cuarto, 1 de quinto y 1 de sexto, pero igual se les daba la atención. Y me llamó mucho la atención la primera vez que di clases. Empecé en una enramada, un tejabán de ramas, al aire libre. Lo bueno que el lugar era muy bonito, a mí me gustó mucho. Lomitas verdes, esa zona era verde. Estaba cerca de ya límites de la Huasteca Potosina. Entonces en esa zona sí había agua. Y la gente fue muy amable, muy noble. Contactamos y hicimos muy buena comunicación con ellos. Los niños venían de 3 pueblitos, bueno, comunidades muy pequeñas, hacían caminando hasta 1 hora de venida y otra de ida, ¿no? Pero dábamos tiempo completo, de 8 a 1, y en la tarde comíamos ahí, y luego ya un poco de recreación o de artes manuales. Y ya en la tarde se iban como a las 3, 4, ¿no? a sus casas, los que venían de afuera. Iba a San Luis 2 veces al mes, cuando se podía, por lo difícil de salir, ¿no? Y aparte que era una comunidad que necesitaba mucha atención. Entonces estuvimos trabajando con las mamás, enseñándoles algo de cocina, de higiene, de potabilizar el agua, porque no tenían agua potable. Fue muy enriquecedora esa experiencia. Yo estuve 1 año nada más. Cuando me fui de ahí me regalaron gallinas, un cerdito, un burrito, que nunca me los llevé, por supuesto, porque pues no habían que. He querido regresar y ojalá algún día lo haga para ver los frutos. Cuando llegué aquí, después de haberme casado, inmediatamente me embaracé y ya la maternidad fue continua, seguida, 3 hijas. No trabajé en la docencia en ese tiempo, me dediqué a la casa, me dediqué a ellas, y ya cuando la más pequeña entró al kinder fue que decidí volver a trabajar y ya estaban con su horario regular ellas. Entonces entré a un colegio particular. Trabajé ahí el primer año, me dieron segundo año, y después de ese año muy diferente el ambiente, claro, a como trabajé en San Luis. Después del segundo año me dieron 5.º año porque una maestra no pudo con el grupo, era un grupo muy difícil. Recuerdo que me mandaron ayer el primer día que entré al salón. Buenos días, nadie me saludó. Y se para un alumno frente al grupo y dijo, nadie salude a la maestra. La maestra se tiene que ir como se fue la otra. Entonces, ok, le digo, no me saluden, pero vamos a dar la clase. Y fui a estar negociando toda esa mañana para que los alumnos trabajaran, y al final de cuentas sí trabajaron. Y ahí fue una gran experiencia porque a fin de año los alumnos más difíciles, porque sí había muy difíciles, salieron del salón todo el grupo y se regresaron a darme las gracias porque les había cambiado algo, ¿no? Ya después de ahí estuve algunos años en tercero y otros en sexto, que fue la mayor parte. Ahí fue también muy padre porque ya los niños
preadolescentes, ya con otras inquietudes. Me motivaron a cambiar estrategias de aprendizaje, los cuales utilicé y que dieron muy buenos resultados. Tú sabes, un preadolescente siempre rebelde, busca cómo llamar la atención. Entonces, de alguna manera, yo el aprendizaje les daba a los niños tiempo de relajación, tiempos de diversiones, tiempos de contar historias, y funcionó. Funcionó porque mis grupos siempre fueron muy adelantados. Un ejemplo de ello es que yo los motivé a hacer presentaciones de temas de ciencias más que nada, y cada uno investigaba y exponía un tema frente al grupo. Esto le llamó la atención al director. Después se invitó al otro sexto, eran 3 sextos, a participar, y se fue creando una cadenita que pasó a quinto, a cuarto, y ya hubo un tiempo que fuimos a un auditorio para invitar a los papás de cada grupo. Y los niños muy contentos porque, claro, descubrieron nuevas habilidades que tenían y que no las manifestaban. Muy satisfecha. Aún ahora yo me encuentro alumnos casados, con profesiones, licenciados, a doctores, en el aeropuerto, en el súper, y todos me recuerdan con mucho cariño y siempre me agradecen mucho. Todavía me invitan a posadas, algunos grupos de hace 30 años, 35 años. Hace 2 años fui a una premiación de mi nieto en la universidad donde estudia, y ahí me encontré el director de la Escuela de Derecho. Fue mi alumno en 3er año. No lo veía desde entonces, bueno, desde que salió de la primaria, y al finalizar la ceremonia se me acercó y me reconoció y me agradeció mucho la enseñanza, y le dijo a mi nieto: es una de mis mejores maestras que he tenido en la vida. Y así tengo muchos testimonios. Y yo estoy muy contenta porque sí logré mucho. La pintura llegó a mí desde que yo estaba en San Luis Potosí, soltera. Entré a estudiar al Instituto Potosino de Bellas Artes. Luego, ya que me vine acá, pues lo dejé, obviamente. Y cuando terminé mi trabajo, después de 20 años en el instituto donde laboré, decidí entrar a la universidad y retomé pues lo que había dejado en pausa tantos años. Entré a talleres libres. Después de ahí fue 1 año. Al siguiente año pusieron el diplomado, el primer diplomado en artes. Lo tomé durante 4 años y de ahí y en adelante no lo he dejado. Pinté mucho, tengo muchas obras pintadas, y ya últimamente entré a grabado, que no me llamaba la atención antes, pero ya que lo tomé me encantó. Entonces últimamente es lo que he estado haciendo, grabado. Siempre me ha gustado. Yo me acuerdo que desde pequeña me gustaba mucho dibujar. Cuando estaba en la normal yo era la encargada de hacer toda la información visual por dibujos, recortes, demás. Cuando trabajaba en la zona rural, como allá no había actividad por las tardes, ya me quedaba quietecita y en mi silla, en la lomita, me ponía a dibujar retratos de los que llevaba de mi familia, de mis amigos. Y siempre me gustó la pintura, siempre. Pues muy enriquecedora, porque hay muchas técnicas y vas probando una y pruebas otra y te gusta más que la anterior, pero luego retomas lo que vas dejando. Siempre hay que aprender y definitivamente nunca termina uno de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en pintura trabajo el óleo, el acrílico, temple, el chapopote, el encausto, acuarela poco, el pastel también. Realmente todas, en el diplomado nos enseñaron de todas, ¿no? Nos enseñaron clases de todas. Y el grabado ya fue posterior. Alegría, bienestar, relajación es lo que aportan, ¿no? Y el querer ser creativa cada vez más, porque pienso que sí lo soy. Eso, ¿no? Generalmente los temas no los planea uno, al menos yo.
a menos que sea un encargo o a menos que sea una exposición con un tema fijo, pero generalmente mis pinturas vienen de ideas que voy manejando y que muchas veces esas tardes son más bien noches que no puedes dormir, te pones a pensar, te imaginas imágenes y de ahí vas sacando las ideas, ¿no? Y ya cuando tienes el pincel en la mano vas viendo qué te está diciendo la pintura y qué más le puedes tú aportar. Siempre me ha gustado mucho el paisaje. Yo he viajado pues bastante y como no soy de las que duermo en carretera, siempre voy observando, ¿no? Todo el escenario que se va presentando a la larga de la carretera y hay imágenes que se te quedan y se te quedan para siempre porque tarde o temprano salen, ¿no? Los árboles siempre me han gustado. Creo yo que es el símbolo de la vida. Y entonces, como ves, la mayoría de mis obras aquí son de árboles, ¿no? Me gustan mucho. Y pues trato de darles diferentes texturas para proyectar diferentes sombras, ¿no? O imágenes. Pienso que hay de todo. Creo que yo y todos los artistas somos hasta cierto punto románticos y en el romanticismo siempre entra la nostalgia, ¿no? De alguna u otra forma, quizá, por ejemplo, la última vez que estuve frente al mar, ves esa inmensidad, ves lo que el mar te quiere decir o no sé, algo te deja, ¿no? Entonces igual lo puedes expresar a través de la pintura, pero pienso que igual, como me vine lejos de mis quereres de San Luis, pues igual puede ser alguna nostalgia por ahí que se expresa de esa manera, ¿verdad? Me gusta mucho este árbol, por ejemplo, porque lo vi algo semejante en una campiña cerca del lugar donde nació mi papá. Entonces siempre dicen que el árbol representa al padre, a lo mejor sí. Y no sé, esa sombra, ese follaje frondoso, para mí representa, pues yo creo que esa protección, ¿no? Del padre hacia los hijos. Entonces siempre me han gustado los árboles y siempre vas a ver que pinte un árbol en cada exposición hay. Entonces, no sé, no te puedo decir, este me gusta más. Ha habido muchos que me han gustado, ¿no? Y con algunos me he quedado. Cuando salimos del diplomado, un grupo de compañeros, formamos un grupo de artes plásticas de pintura que se llamó Art Pladis. Entonces como grupo empezamos a reunirnos en una casa a pintar y cuando ya tuvimos suficiente obra iniciamos exposición. La primera fue en la Galería Osuna. De ahí duramos como 5 o 6 años trabajando en diferentes exposiciones como colectivo. Yo me separé de ellos alrededor del 2010. 2 compañeros y yo hicimos entre los 3 una exposición para ya irnos cortando el cordón umbilical del grupo y posteriormente a eso en el 2011 hago yo mi primera exposición individual abstracta, ¿no? De temas abstractos, el Monotipia. Después de esa se llamó Insinuaciones. En el 2014 hice Retrovisiones. En el 2016 hice El color de mis caminos y ahora recientemente Momentos. Entonces básicamente son 4 individuales y en el colectivo yo creo que participé alrededor de 35, ¿no? Exponiendo en Obregón, en Mochis, en El Fuerte, en Santana, en Tucson y aquí en Hermosillo. En las tardes, ya que estoy
desocupada de los deberes, de que no tengo salidas. En las tardes en mi estudio o en ocasiones aquí cuando se puede, con el grabado, que es fácil de trabajar aquí abajo, ¿no? Generalmente es acto de libertad. Ya cuando yo pienso voy a trabajar para una exposición, entonces sí ya procuro que sea temática, ¿no? Me siento una persona muy afortunada y bendecida porque creo que he logrado éxito personal, tanto en mi profesión como en la pintura que me gusta, como en mi vida familiar. Creo que sí se ha logrado lo que se ha propuesto uno, ¿no?